Bueno, luego la prensa suele dar informaciones, a lo mejor no tan sustentadas, que provocan problemas. Por ejemplo, el Times publicó que el gobierno de Estados Unidos palomeó quién debía ser el secretario de la Defensa Nacional. Pues el gobierno rápidamente se apresuró a desmentir al periódico. Pero tú te encuentras en el café o platicando con los amigos y hay una gran cantidad de gente que piensan que de veras le pedimos permiso a Estados Unidos para hacer tal o cual cosa. Yo no lo creo, Sinceramente yo no lo creo. ¿Tú lo crees? Yo creo que sí hay cierta influencia del Departamento de Estado norteamericano para sugerir algunos cargos en la Secretaría de Defensa Nacional en México. Es un secreto a voces que altos mandos militares en México generalmente, ahora sí que valga la redundancia, los generales generalmente controlan algunos sectores del narcotráfico. Digo, es una declaración aventurada, pero es algo que se sabe, ¿no? Han caído muchos altos rangos del ejército coludidos con el crimen organizado. Entonces, aquí es el gran problema. Yo me voy un poco más al fondo de todo este asunto. Era el gran problema al cual se iba a enfrentar el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto: la inseguridad y el crimen organizado. Y si no hay medidas inteligentes y una estrategia, porque fue una de las grandes críticas al gobierno de Felipe Calderón por parte de los priistas, que Felipe Calderón no resolvía el problema, que la gran inseguridad, que los 100,000 muertos de Felipe Calderón. Perfecto. Qué buen abuso. Qué bueno, perfecto. Un error la guerra. Esas ya se las compramos. Sí. Ahora, ¿qué van a hacer? Me gustaría ver, como dice Luis Fernando, ya estrategias bajadas al suelo, ya queremos ver un poco de resultados. No se pueden pasar un año quejándose del anterior. Mire, don Enrique, la historia reciente del país nos indica que efectivamente México durante los últimos años, los últimos gobiernos federales han estado obedientes a los lineamientos que establece Washington en materia económica, en materia política, en materia fronteriza, en materia de seguridad. Y lo dicen los propios ¿Hablas hechos. de los sexenios panistas? De los sexenios panistas, por lo menos, y también en los priistas, don Enrique, tal vez en unas u otras cosas. Incluso en los últimos años, por lo menos en el último sexenio, México perdió su liderazgo en el terreno diplomático, su liderazgo latinoamericano, precisamente por esta sumisión a los intereses norteamericanos. Y eso me lo dijo alguien que trabaja en relaciones exteriores. Es decir, pues los países latinoamericanos... de Fox a Fidel, como si te vas. Por ejemplo. Bueno, pues eso... ¿Para qué no se topara con Bush? Sí. Es evidente, ¿no? O sea, la injerencia que tiene el gobierno norteamericano a través de su Departamento de Estado, por ejemplo, todos lo sabemos, pero basta que haya un escándalo para que nos demos cuenta de la infiltración que hay en los aparatos policíacos en México de agentes norteamericanos. Bueno, los que balacearon en Tres Marías. En Tres Marías, ¿no? Eran agentes secretos que estaban trabajando y colaborando con las policías en México. Eso yo creo que es algo común entre los planes de cooperación que existen en los gobiernos. Hubo, por ejemplo, la actitud de López Mateos ante Kennedy por el asunto de Cuba, que fue una elección de verdad de gran mexicano. Decía Raúl Castro, extrañar los gobiernos priistas. Bueno, incluso Echeverría no tuvo buena relación con Estados Unidos. Acuérdate, porque se oponía a muchas cosas. Incluso la Carta de los Derechos y de los Deberes de los Estados, que fue aprobada unánimemente en Naciones Unidas, pero que la aprobaron, pero nunca la pusieron en práctica. Una buena carta de buenas intenciones. Es decir, una época en que el gobierno manejaba inteligentemente la relación con nuestro vecino poderoso. Es decir, pero sobre todo con una actitud digna. Esto es lo que se lamenta hoy. Ahora, ¿cómo te pueden enjuiciar? A ver, un país donde es el mayor consumidor, es de donde viene todo el dinero de la droga.
de la droga, todo el dinero. El mayor, el que más guerras Todo. inicia en el mundo. A ver, ¿cómo se distribuye en Estados Unidos? ¿Quién lo controla eso? A ver, Pues hay una gran mafia, ¿cómo claro. ellos nos pueden venir a decir que le pongamos freno a esto? Es mejor, oigan, dejen de consumir y se acabó el problema. Pero eso lo vamos a lograr solamente con un país Bueno. digno, bien alimentado, Bueno, con por buen eso. trabajo. Como un país que invade Irak con impunidad como que le hizo el señor Bush. Es la doble moral norteamericana Exacto. de Del toda la imperio. vida. El director de la CIA que fue increpado duramente en el Senado por el uso de aviones no tripulados en contra de los terroristas que atacaron las Torres Gemelas. Y digo, pues sí, los estamos usando y tenemos que hacerlo. En fin, es un país que se mete en todas partes. Sí. Yo, Ajá. para ir concluyendo, yo me voy nuevamente al fondo de todo esto, ¿no? O sea, es el cuestionamiento a este nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto, que en teoría los priistas traen mejor formación diplomática y manejan mejor las relaciones internacionales, dicho por personajes de la talla de Jorge Castañeda, etcétera, y que es la gran crítica a los panistas, ¿no? Que los panistas no eran buenos diplomáticos, no tenían buena experiencia. El gran trasfondo de todo esto es el cuestionamiento que se le hace hoy al gobierno de Enrique Peña Nieto para que empiece a dar resultados en el ámbito de la inseguridad. La gente ya no lo aguanta y si él trae el plan de obtener mayoría en el Congreso en el 2015, pues tendrá que hacer ya cosas más contundentes para que la gente diga, bueno, sí valió la pena que regresara el PRI. Pues sí, la gente exige resultados, al final de cuentas, ¿no? Urgen políticas públicas Ahora, diseñadas no queremos al interior. que termine de la noche a la mañana con un problemón de ese tamaño y de esa profundidad, pero sí queremos ver un sistema más inteligente que el anterior. Urgen políticas públicas, don Enrique, diseñadas en el país, para el país, no bajo los lineamientos exteriores, que a final de cuentas lo que están buscando pues es privilegiar los intereses del exterior. Si este gobierno no se enfoca otra vez hacia adentro, no trata de revitalizar la vida interna del país, yo la veo difícil. Es que Pemex, inseguridad, Acapulco, etcétera, etcétera, o sea, como que son muchos granitos, Sí, ¿no? ahí se van acumulando. Así es, Bueno, así es. Muy bien, pues desgraciadamente se acabó el tiempo. Sí, es muy rápido. Gracias, Rodolfo Rivera Sus órdenes. Pacheco. Gracias a Gracias, usted, Luis Enrique. Fernando. Un gustazo, Rodolfo. Y a ustedes, gracias por su atención. Y como decía Carlos de Negri, Dios mediante, nos vemos el próximo domingo.